Hola, pues bienvenidos a este video del curso de precálculo. Este es el tercer video de la semana 3. En este video vamos a hablar voy a hablar de ecuaciones, como dice ahí arriba, racionales que se reducen a ecuaciones lineales. Es decir, ecuaciones que de principio no son o no se ven como ecuaciones lineales, ¿no? Pues el ejemplo es este, ¿no? Pues eso no se ve como una ecuación lineal, ¿no? Pero básicamente lo que va a pasar es que vamos a poder reducir esta ecuación a una ecuación lineal. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, ¿cuáles son las características de esta ecuación? Pues que son, de hecho, no son polinomios, ¿no? Lo que aparece aquí, sino es bueno, tienen denominadores, ¿no? Bueno, también voy a señalar el 2, ¿no? Tienen esos tres denominadores. Entonces, para eliminar estos denominadores tenemos que multiplicar, ¿no? Los dos lados de la ecuación por algo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que multiplicar? Pues bueno, tenemos estos tres denominadores, el y, el 2 y el 3y, y entonces lo que tenemos que buscar es cuál es el mínimo común denominador, ¿no? Mínimo común denominador. Pues en este caso el mínimo común denominador va a ser 6y. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Pues porque 6y es divisible entre y, o sea, es múltiplo, o más bien es múltiplo de y, ¿no? Es un número multiplicado por y. Es múltiplo de 2, es múltiplo de 3, ¿no? Y es múltiplo de hecho de 3y, ¿no? Entonces, básicamente, lo estoy tomando, ¿no? O sea, aquí está la y, aquí hay una y, aquí hay una y, ¿no? Aquí hay un 2 y está el 3, ¿no? Y estoy multiplicando los factores que son diferentes, ¿no? O sea, y no lo tengo que multiplicar dos veces el y, ¿no? Nada más con que aparezca una vez es suficiente, ¿no? Para que sea múltiplo de todos estos denominadores. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar todo por 6y. Entonces el lado izquierdo de la desigualdad lo multiplico por 6y. Y luego el lado derecho también lo multiplico por 6y, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el paso, aunque se vea medio exagerado, pero ya ven que quiero hacer más pasos. Bueno, sin saltarme pasos, pues. Entonces aquí estoy usando básicamente, bueno, voy a poner 4 por 6y. Estoy usando la propiedad distributiva del producto, ¿no? Aquí le pongo otro paréntesis, ¿no? Bueno, y entonces desarrollamos cada uno de estos. Entonces noten, por ejemplo, que aquí este y con este y abajo se van a cancelar, ¿no? Y entonces me va a quedar 6 por 2 es 12. ¿Sí? Luego, aquí en el siguiente, pues no se van a cancelar en realidad, ¿no? Pero aquí el 6 dividido entre 2 nos va a dar 3, ¿no? Y entonces si multiplicamos 3 por 5, nos va a quedar 15y. ¿Sí? Bueno, luego el siguiente, pues nada más es hacer la multiplicación, 4 por 6, 24. Y en el último, pues va a pasar las dos cosas que pasaron antes, ¿no? Primero este y con este y se cancelan. Y este 3 con este 6, pues 3 divide a 6, entonces 3 entre 6, perdón, 6 entre 3 toca 2. Y por el otro 2 que tenemos aquí, 2 por 2, 4. Y, ay, a ver, en ese 24 faltó el y, ¿no? Aquí 2 por 2 dijimos 4. Sí me había faltado escribir la y. Ahora, pues hay que pasar todos los términos independientes de un lado y los términos lineales del otro, ¿no? Entonces, los términos lineales, les recuerdo que son estos dos, ¿no? Más 15y y 24y. Y los términos independientes son 12 y menos 4.
Entonces voy a pasar pues, los términos lineales de este lado, 24y, y luego menos el 15y, ¿sí? Pasa con signo negativo. Y el 12 lo voy a poner aquí, y paso el 4 del otro lado. Entonces, como el 12 era positivo, pues le pongo el signo más. Menos 4, o sea, lo estoy pasando del lado derecho, entonces le pongo signo más, ¿no? Y entonces 4 y 12, perdón, es 16. Y entonces, y 24 menos 15 es 9. Y entonces ahora y es igual a 16 novenos, ¿no? Bueno, pues sí, si se fijan, al principio parecía que no era una ecuación lineal, pero pues ya desarrollándola llegamos a una ecuación lineal, ¿no? En este punto, a ver, les digo en qué punto, ya se ve que es lineal, ¿no? Aquí ya es lineal, como los que habíamos hecho antes, y ya lo resolvemos como lo habíamos estado resolviendo, ¿no? Ahora, yo ya podría ponerle cuadrito a el resultado diciendo, pues ya es el resultado, ¿no? Pero espérense un momento, porque vamos a hacer la comprobación, ¿sí? Ahora, la comprobación, vamos a sustituimos eh, ¿cómo se llama? Pues el resultado, ¿no? Y igual a 16 novenos. Ahora, del lado izquierdo, entonces aquí viene, vienen las fracciones, ¿no? Porque aquí justamente es 2 entre 16 novenos más 5 medios. Ahora, cuando están dividiendo así una fracción, lo que tienen que hacer es pasar el 9 al numerador, ¿verdad? Y el 16 abajo. Luego dice más 5 medios, pues ahí se queda, ¿no? Ahora 2 por 9 entre 16. Entonces voy a cancelar un 2 de arriba con un 2 de abajo. Entonces queda arriba 9 y abajo 8, ¿verdad? Porque divido 16 entre 2. Bueno, 8 por 2 es 16, ¿no? Ahora, 5 medios. Y aquí lo que voy a hacer es, pues aquí para sumar estos dos números necesito común denominador, ¿verdad? Entonces 5 medios. Lo que tengo que hacer para el común denominador en este caso va a ser 8, ¿verdad? Porque puedo multiplicar aquí la segunda fracción por 4 arriba y abajo. Eh, y entonces queda 9 octavos más 5 por 4, 20 octavos. Entonces el resultado son 29 octavos, si no me equivoco. Bueno, ahora vamos a hacer el otro, ¿no? 4, el otro lado, entre 2 entre 3, menos 2 entre 3y. Y entonces es 4 menos 2 entre 3 por, y aquí te va a decir 16 novenos. Entonces es 4 menos, y entonces pasamos para arriba el 9, ¿no? Entonces es 2 por 9 entre 3 por 16. Entonces el 2 de arriba se puede cancelar con algo de abajo, ¿no? O sea, este 2, dividimos 16 entre 2 y decimos, queda 8, ¿verdad? Y luego, este 3, a ver, queda 8. Luego el 3 de abajo con el 9 de arriba se va a cancelar, bueno, nada más que en el 9 lo divides entre 3 y te queda 3, ¿no? Ahora, 4 es 4 por 8 es 32. 32 octavos menos 3 octavos. Y entonces esto nos da 29 octavos. Ah, entonces efectivamente eh, el y igual a 16 entre 9 era solución, ¿no? 16 entre 9. Ah, perfecto. ¿Eh? Entonces esta es la solución. ¿Eh? Fíjense que la comprobación
lo hicimos en la ecuación original, ¿no? Eso va a ser importante. De hecho, es parte de lo que vamos a ver en este video, de por qué se tiene que hacer en la ecuación original. Por ahora, pues la explicación es que, pues que de principio el error se pudo haber cometido un error aquí en medio en el procedimiento. Entonces, por ejemplo, no tiene caso hacer la comprobación aquí con la ecuación lineal, ¿no? Porque pudimos habernos equivocado antes, ¿no? Entonces mejor la hacemos con la de arriba. Bueno, siguiente ejemplo. Entonces, este ejemplo pues, es muy parecido, ¿no? Vamos a hacer otra vez lo mismo, ¿no? Los denominadores son m, 9, otra vez 9 y 3m, ¿sí? Fíjense, eh, pues m, pues simplemente, a ver cómo lo pongo. El m, pues nada más es m, ¿verdad? El 9, fíjense que es 3 por 3. El 9, otra vez el siguiente es 9, pero pues otra vez es igual a 3 por 3. Y el 3m, aunque se vea, o sea, se vea medio raro, pero así, ¿no? 3 por m. ¿No? Entonces, o sea, lo estoy pensando como que lo estoy factorizando, ¿no? Y entonces, fíjense, necesitamos una m, ¿no? Y necesitamos 3 también, ¿no? El número 3. Pero fíjense, aquí lo necesitamos una vez y aquí lo necesitamos dos veces, ¿no? Para el 9 lo necesitamos dos veces, ¿no? Y entonces, a diferencia del anterior, que nada más necesitábamos, o sea, que nada más necesitábamos cada número una sola vez, ¿no? Aquí necesitamos, cuando ponemos 9, pues necesitamos el 3 dos veces, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero decir es que el mínimo común denominador común denominador es, pues, multiplicar estos números, ¿no? Bueno, o sea, la m, necesitamos la m y necesitamos el 3 dos veces. A ver, mejor lo pongo más para acá. Necesitamos la m y necesitamos el 3 dos veces. Entonces obtenemos 9m de mínimo común denominador, ¿no? Bueno, entonces vamos a multiplicar, vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? De multiplicar eh, por el mínimo común denominador. Entonces el mínimo común denominador es 9m entre 1 sobre, por 1 sobre m menos un noveno. Y luego del otro lado es 4 sobre 9 menos 2 sobre 3m multiplicado por 9m. Entonces aquí ya no voy a hacer todos los pasos, ¿no? Nomás voy a multiplicar, ¿no? Entonces del lado izquierdo, 9m por 1 sobre m, pues nomás me va a quedar 9, ¿verdad? Luego menos 9m por un noveno, pues nomás queda m. ¿Sí? Ahora del lado derecho, 4 novenos por 9m, pues va a quedar 4m. ¿Sí? Y menos 2 sobre 3m. Entonces aquí, bueno, aquí hay que pensarle un poquito, ¿no? Pero se elimina la m, el 3 divide a 9, entonces queda 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces fíjense, ya quedó una ecuación lineal. Entonces pasamos, bueno, otra vez les digo, pues podríamos pasar de un lado los términos lineales y del otro los términos independientes y queda así. Y entonces 6 más 9 es 15, es igual a 5m. Y entonces m es igual a 15 entre 5. Y entonces m es igual a 3, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la comprobación. Entonces ya no voy a escribir, pero sustituimos m igual a 3. Bueno, sí lo escribo. Sustituimos m igual a 3 de los dos lados de la igualdad, ¿verdad? Entonces en el primero, 1 sobre m menos 1 sobre 9 es igual a 4 sobre 9
menos 2 sobre 3m. Perdón, a ver. ¿Qué estoy haciendo? Estoy copiando la ecuación completa. A ver, dije, vamos a sustituir, ¿no? Entonces aquí tengo que poner 1 sobre 3 menos 1 sobre 9. ¿Sí? Entonces estamos sustituyendo m igual a 3. Ahora, 1 sobre 3, pues multiplicamos arriba y abajo por 3 para que tenga el denominador 9. Entonces aquí te queda 3 novenos menos 1 noveno es igual a 2 novenos, ¿no? Ahora, del otro lado, 4 novenos menos 2 sobre 3m. Y sustituimos m igual a 3, ¿no? Entonces te queda 4 novenos menos 2 sobre 3 por 3. Entonces te queda 4 novenos menos 2 novenos. Y esos 2 novenos. Entonces, efectivamente, y como tuvimos lo mismo de los dos lados, pues efectivamente es una solución, ¿no? Entonces ya le puedo poner así en un rectangulito, como lo hacía, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un video más, un ejemplo más. Este ejemplo va a tener dos características. Una es que pues no está tan sencillo encontrar el mínimo, o bueno, al menos no se ve tan claro cuál es el mínimo común denominador, ¿no? Ese es lo primero que vamos a considerar aquí. Entonces, fíjense, 2x menos 4, el 3 y el 3x menos 6. Pues fíjense, otra vez los voy a factorizar, ¿no? Lo que pasa es que, fíjense, el primero le puedo poner un factor 2. O sea, le puedo decir, bueno, pues es que es 2 multiplicado por x menos 2. Le estaba poniendo mal, ¿no? El segundo, pues es 3, ¿no? Y ya no se puede factorizar más. Y el tercero, pues fíjense que es 3 por x menos 2. Sí, ven aquí qué está pasando. Estamos obteniendo un x menos 2 en los dos. Es un factor común, ¿no? Luego, otro factor común es el 2. ¿No? Bueno, otro factor, no común, otro factor de estos tres, pues está el 2. Y luego sale el 3, ¿no? Pero pues el 3 nada más lo necesitamos una vez por cada... o sea, necesitamos el 3 una vez para el 3 y una vez para el 3x menos 6, ¿no? Entonces, en realidad no necesitamos multiplicar de esos números, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con el mínimo común denominador, pues es multiplicar 2 por 3 por x menos 2, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, entonces hay que multiplicar por eso como un denominador en todos lados, ¿no? Bueno, en los dos lados de la igualdad. Entonces quedan 2 por 3 por x menos 2, luego multiplicado por el lado derecho, menos 2 tercios, y es igual, te sale, a ver, ¿cómo es? Otra vez 2 por 3, a ver, 3. 2 por 3 o 3 por 2 da lo mismo, pero bueno, 2 por 3 por x menos 2 por 7 menos 2x dividido entre 3x menos 6. ¿Ven? Ahí aquí me estoy comiendo parte de la comprobación, pero bueno, no se preocupen de eso. De hecho, no necesitamos tanto espacio para la comprobación. Bueno, entonces fíjense, van a multiplicar. Entonces aquí, pues justo aquí se tienen que fijar en los denominadores. Entonces a lo mejor, bueno, a ver, lo voy a volver a escribir, ¿no? Pero aquí el denominador lo voy a factorizar.
qué? Porque, bueno, a mí se me hace útil verlo así, ¿no? O sea, no es necesario, pero dices, bueno, es que esos denominadores, pues, bueno, ya sabíamos cómo se factorizaban, ¿no? Sí, entonces, bueno, es porque se van a eliminar, ¿no? Entonces, fíjense. De hecho, justamente si escogen el mínimo común denominador, o bueno, o cualquier otro que sea mayor que el mínimo común denominador, se van a eliminar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si cuando multiplican este por este, se va a eliminar el x menos 2 y se va a eliminar el 2, ¿no? Cuando multiplican este por este, se elimina el 3, ¿no? Y bueno, en el otro lado se va a eliminar el 3 y el x menos 2, ¿no? Bueno, ahora lo que hay que saber es cuánto queda, ¿no? Entonces, en la parte verde, en el primer factor, pues elimina el 2 y el x menos 2 y nada más queda el 3, ¿no? O sea, queda este 3, ahí, quería poner de verde, nada más queda este 3, eso no es lo que quería, este 3, ¿no? Entonces, pues queda 3 por x, ¿no? Y ya. Y luego, cuando multiplican el 2 tercios, pues lo que se va a eliminar va a ser nada más el 3, ¿no? Irónicamente, bueno, no es irónicamente, simplemente es que se elimina el 3 y los demás quedan, entonces el 2 por el x menos 2 queda y también queda este otro 2, ¿no? Este otro 2. Entonces, pues queda, ahí, no quiero que se quede eso ahí, ajá, queda 4 multiplicado por x menos 2. ¿Sí? Y del otro lado, yo había dicho que este se eliminaba también, ¿verdad? Pues nada más lo que sobrevive, o sea, lo que sobrevive aquí va a ser el 2, ¿no? Entonces queda 2 veces 7 menos 2x. Entonces ya quedó una ecuación lineal, ¿no? Vamos a resolverla. Menos 4x, 4 por 2 es 8, 2 por 7 es 14, 2 por 2 es 4. Ahora vamos a pasar, pues a ver, todos los lineales del lado izquierdo ahora. ¿No? Y los independientes del lado derecho, 14 menos 8. Entonces aquí queda 3x igual a 6, ¿no? Y entonces, pues se queda 6 entre 3, ¿no? Y entonces queda x igual a 2, ¿no? Bueno, y entonces les dije, antes de ya declararlo como solución, vamos a ver qué pasa al sustituir x igual a 2. Pero fíjense, aquí, bueno, volteen a ver a la primera ecuación, ¿no? Y fíjense en los denominadores, ¿no? ¿No se ven sospechosos ahí? Pues fíjense, lo que está pasando aquí es que el primer denominador, si sustituyen 2x menos, bueno, a ver, lo voy a poner con R. ¿Para qué tanto? ¿No? Simplemente, si ponen 2x menos 4 y sustituyen, aquí debió haber decir 2. 2 por 2 menos 4, les queda 0. Y también en el otro, ¿no? 3x, bueno, ya ni es necesario hacer el otro, pero a ver, lo voy a hacer 3 por 2 menos 6, 0. Pues eso está muy mal, ¿no? No se puede sustituir, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías dividiendo entre 0. ¿Eh? Entonces, a ver, ¿aquí qué está pasando? Esa es la pregunta. Pues fíjense, hicimos el procedimiento como siempre y llegamos a x igual a 2 y luego sustituimos x igual a 2 y vimos que no, de hecho no lo podemos sustituir, ¿no?
¿sí? Porque tendríamos que dividir entre 0 y no se divide entre 0, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que pues 2 no va a ser solución, ¿verdad? Entonces, de principio, a ver, la conclusión aquí es que si x igual a 2 es lo que obtuvimos, ¿no? En el procedimiento, y tratamos de sustituir y no se puede sustituir, pues entonces x igual a 2 no es solución, ¿no? Y si no es solución, pues entonces, pues no hay solución. Esa es la conclusión, no hay solución. Sí, bueno, pero a ver, a lo mejor hay que explicar un poco más, ¿no? De por qué no hay solución, ¿no? O sea, ¿por qué se dio esto? ¿No? Siempre es bueno reflexionar por qué están pasando las cosas. Entonces, a ver, una observación. Si ustedes sustituyen x igual a 2 en esta ecuación en la que ya es lineal, sí va a ser solución de esa ecuación. ¿Sí? Sí va a haber una solución de esa ecuación. Pero de esta, de la original, de la que piden el ejemplo, esa no es solución. ¿Sí? Digo, entonces aquí, fíjense, aquí es claro por qué les decía que sustituyeran en la original, ¿no? Porque les dije, pues no, sustituyen en la original siempre. Pues porque puede pasar algo como lo de aquí. A lo mejor si ustedes toman una ecuación intermedia, sí es solución, ¿no? Por ejemplo, x igual a 2 y la sustituyen en esta de acá, en la que ya es lineal, pues ya va a ser solución, pero no en la original. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué se dio esto? ¿Dónde pasó algo extraño? ¿No? Entonces, a ver, aquí viene sobre una explicación de cómo funciona esto, ¿no? O sea, cómo estos procedimientos a lo mejor los ven como algo mecánico, ¿no? De, multipliquen, dividen, ¿no? Pero cada paso tiene que tener una justificación, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, claro, está la justificación, ¿no? Simplemente están multiplicando, ¿no? O sea, si empiezan aquí, obtienen el mínimo común denominador, aquí no tienen que justificar, bueno, quizá tienen que justificar porque es mínimo común denominador, pero bueno, creo que es más o menos claro en este caso. Pero digamos, empezando en este paso, pues ¿qué se hace? Pues se toma la ecuación original y se multiplica de los dos lados lo mismo, ¿no? Eso pues está bien, no hay, pues digamos, no hay nada malo, ¿no? Con eso. Luego, pues eliminan las cosas cuando se eliminan, ¿no? Pero fíjense en algo interesante, ¿no? Cuando uno escribe una ecuación como esta, o sea, normalmente no, lo puse, tal vez no con el rojo, ¿verdad? Porque ese es el resultado. Si uno escribe una ecuación como esta, desde el punto de vista de la lógica, uno está diciendo algo, ¿no? No es nada más así poner un montón de símbolos a lo tonto porque sí, ¿no? Cuando uno escribe esto, lo que estás diciendo, la lógica o lo que está pasando de manera formal, ¿no? Es que tú estás diciendo, existe una X tal que, ¿no? Eso es lo que existe una X tal que ecuación, ¿no? Tal que se cumple esta ecuación, ¿no? Esto es lo que dice según la lógica. Bueno, o sea, según no sé si decir la lógica matemática, formalmente es lo que pasa, ¿no? Tal vez no tengo que citar a la lógica, ¿no? Esto es lo que está pasando en realidad, ¿no? No es nada más poner no es nomás poner una ecuación porque sí, un montón de símbolos a lo menso, ¿no? Es decir, pues es que existe una X tal que pasa esta ecuación. De hecho, voy a borrar estos. Aquí existe X tal que esto. ¿Sí? Entonces, si uno escribe esa ecuación, pues tiene que tener sentido, ¿no?
Entonces, fíjense, simplemente al escribirla, uno está diciendo, pues los denominadores no pueden ser cero, ¿no? Y eso en realidad se reduce a decir que x menos 2 no puede ser cero, ¿no? ¿Sí? Desde el principio que uno escribe esto, como que detrás de todo viene estás como suponiendo que los denominadores no son cero, ¿no? Sí, entonces cuando multiplicas aquí de este lado por x menos 2, en este paso digamos, por x menos 2, pues estás multiplicando por un número distinto de 0, ¿no? Entonces se puede eliminar, bla, 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 ¿no? Y llegarías aquí que x es igual a 2 y entonces esto sería lo que se llama una contradicción. A ver, lo pongo un poco más para acá. Una contradicción, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que está pasando, digamos, detrás de todo esto, ¿sí? Detrás de todas estas cuentitas, desde el punto de vista de la lógica matemática, esto es lo que está pasando, ¿no? Estás declarando una variable y estás poniendo una expresión, entonces el denominador tiene que ser distinto a cero y entonces estás llegando a un absurdo, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, es que empiezo con x menos 2 distinto de 0 y llego a que x es igual a 2. Pues eso es imposible, ¿no? Es contradictorio. Eso lo que nos diría es que todo esto o sea, este enunciado que pusiste al principio está mal, simplemente no es posible, ¿no? Eso lo traducimos al enunciado de que no hay solución de la ecuación, ¿no? Bueno, y ahora, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué? O sea, justamente otra razón de por qué, o sea, quiero decir, voy a explicarlo más a fondo aún, ¿no? Todos estos pasos ustedes los están dando hacia adelante, ¿no? Empiezan en este, y luego sigue este, y luego sigue este, y luego sigue este, y luego sigue este, así, ¿no? Y hasta llegar voy a borrar estos, y hasta llegar hasta el x igual a 2, ¿no? Pero ahora, la pregunta es, ¿no se puede regresar, o sea, se puede obtener de x igual a 2 esta ecuación? Pues no, porque no se puede uno regresar en estos pasos. O sea, si te vas para acá, eso está, o sea, si x igual a 2, entonces x es igual a 6 tercios. Eso está bien, ¿no? Si x es igual a 6 tercios, entonces puedes multiplicar. Bueno, eso está bien también, ¿no? ¿Eh? Luego, si supones que x es 6, 3x es igual a 6, puedes llegar a la ecuación anterior, ¿no? Simplemente escribes el 3x como esta suma y escribes el 6 como esta resta y ya subiste a la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, o sea, piensen que están haciendo el procedimiento al revés, ¿no? Y entonces se hace el siguiente paso, van de aquí para acá, todo va bien, asocian, llegan a este de acá, todo bien, ¿no? Pero si ustedes están en esta ecuación, ¿cómo llegan a la anterior? Pues lo que tendrían que hacer para llegar a la anterior es dividir entre x menos 2, ¿no? O sea, para llegar de esta a esta, lo que se tiene que hacer es dividir entre x, bueno, entre 2, entre el mínimo, en lo que encontramos aquí, ¿no? De mínimo común denominador. Pero, pues ahí es donde está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puedes dividir entre 0, ¿no? Si ya sabes que x es igual a 2, esta expresión de mínimo común denominador vale 0, ¿no? Si x es igual a 2. Entonces, si tú tomas esta expresión y la divides entre el mínimo común denominador, es como dividir entre 0. Entonces ya no se puede hacer, ¿no? Entonces esa es la razón por la que, bueno, esa es otra razón, digamos, o un poco más de explicación de por qué esto no se puede, esto nos lleva a un absurdo, ¿no? ¿Por qué nos lleva a algo, a un número que no es solución, ¿no? Bueno,
Entonces traigo uno más, que también es especial. De hecho, si se fijan en el lado izquierdo de esta ecuación, y se fijan en el lado izquierdo de esta otra ecuación, es el mismo, ¿sí? Entonces, este va a ser, básicamente agarré el anterior y lo cambié un poquito. Ahora voy a decirles por qué, ¿no? Entonces, primero vamos a obtener el mínimo común denominador. 2x menos 4, 3 y 6x menos 24, ¿no? Y bueno, factorizamos, otra vez este es 2 por x menos 2, este es 3, y el 6x menos 24 pues es 2 por 3 por x menos... de hecho esto está mal, no debía haber puesto 24. Aquí. Lo que pasa es que quiero que sea el mismo mínimo común denominador, ¿no? Aquí por 3, 6 por 2, entonces queda 12, no 24. Entonces déjenlo, lo corrijo. Ahí, esa es la goma. Entonces aquí lo que debía haber puesto es menos 12. Y aquí pongo menos 12, ¿no? Ahora sí ya. Ese es el ejemplo que quiero ver en realidad, ¿no? Entonces, pues otra vez el mínimo común denominador. Denominador. En este caso otra vez es el 2 por 3 por x menos 2, ¿no? O sea, quiero que sea el mismo que el ejercicio pasado en realidad, ¿no? Pues por eso puse 6x menos 12 abajo. Bueno, y entonces voy a hacer otra vez el procedimiento, ¿no? De multiplicar 3, 2 por 3 por x menos 2 por el denominador, por el lado, ¿cómo se llama? Izquierdo, y luego 2 por 3 por el lado derecho. A ver, entonces queda 8 menos x, y aquí queda 6x menos 12. ¿Eh? Y entonces voy a hacer la multiplicación. Bueno, ya voy a hacer la operación, ¿no? 2 por 3 por x, o sea, primero el lado izquierdo, multiplico por este número, abajo se van a eliminar, ¿qué se va a eliminar? Se va a eliminar el 2 y el x menos 2, y nada más va a quedar el 3. Entonces queda 3 por x. ¿Sí? Luego menos, cuando multiplico por el 2 tercios, se elimina el 3, pero va a quedar el 2 y el x menos 2. ¿Sí? O sea, igual que en el ejemplo anterior, porque pues, básicamente este lado es el mismo. Entonces queda 4 por x menos 2. Luego abajo, en el otro, de hecho se va a eliminar todo, ¿no? Todo el denominador, y nada más va a quedar 8 menos x. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a resolver esta ecuación, pues simplemente como le hacemos, bueno, lo voy a volver a escribir aquí arriba. Y entonces te queda menos 4 por x, menos 4 por 2, te queda 8x, 8 menos x, digo. Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Bueno, aquí fíjense, voy a simplificar del lado izquierdo. 3 menos 4, me queda menos 1. Y fíjense, aquí ya se ve muy chistoso esto. Nada más para... Ingenuamente digo, pues paso el lado, el menos x que está del lado derecho al lado izquierdo, y el 8 que está del lado izquierdo al lado derecho como menos 8. Oh Dios, oh cielos, quedó 0 igual a 0. ¿Se acuerdan qué pasa? ¿Qué significa cuando pasa esto? Significa que todos los números
reales son solución. ¿Sí? Si se acuerdan, discutimos esto. Cuando les queda esto, pues es 0 igual a 0. Cuando todo se cancela y nada más queda algo eh, que es cierto, siempre, pues ya significa que llegaron a una identidad, ¿no? A ver, de hecho desde aquí, a lo mejor ya varios vieron que desde aquí quedó lo mismo, ¿no? Entonces desde ahí ya era obvio que iba a quedar una identidad, que iba a quedar 0 igual a 0, pero bueno, hice todo el procedimiento. Eh, bueno, eso de lo obvio pues depende, ¿no? Depende de quién lo diga. eh, no, a veces unas cosas son obvias para una persona y no para otras personas, ¿no? Pero bueno, ya los que tengan práctica, desde ese punto ya vieron que ahí ya iba a quedar 0 igual a 0, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Nada más hago un comentario. Pues significa que esta ecuación original es una identidad, ¿no? O sea, de hecho, así como las identidades trigonométricas, esta es una identidad, nada más que, bueno, esta es una identidad. O bueno, le voy a poner, es una identidad. ¿Eh? O sea, como les decía, como las identidades trigonométricas, ¿no? Nada más que esta es una identidad, pues tal vez no es muy útil, no sé. De hecho, bueno, todavía no hemos visto este tema, pero si ustedes toman el lado izquierdo de esta ecuación y lo suman, ¿no? Ya cuando veamos fracciones, ¿cómo se llama? Suma de fracciones algebraicas o de funciones, ¿cómo se llaman? Racionales. Cuando veamos sumas de funciones racionales van a ver que si suman el lado izquierdo les va a dar el lado derecho exactamente, ¿no? Entonces eso no es, o sea, justamente, si hacen esa operación, van a decir, pues es que justamente siempre el lado izquierdo siempre es igual al lado derecho, ¿no? Entonces, en realidad esto no es una ecuación, ¿no? Bueno, sí es una ecuación, pero es más que una ecuación, es una identidad, es una ecuación que todos los números son solución. Bueno, aquí hay que hacer tal vez una pequeña aclaración, ya se me está pasando. Aquí también el denominador no puede ser 0, ¿no? Entonces aquí quizá no debía haberlo puesto así como lo puse. No todos los números son solución, porque el 2 no va a ser solución, porque ni siquiera se puede sustituir, ¿no? Entonces tengo que decir, todos los números reales distintos de 2 son solución. ¿Eh? Porque otra vez el 2 ni siquiera lo puedes sustituir, ¿no? Porque si, ahí revisa, ¿no? Si sustituyes 2, pues vas a tener que dividir entre 0. Entonces justamente aquí todos los números, excepto el 2, son solución, ¿no? Bueno. Aquí les dejo la referencia de donde saqué esta información, bueno, este tema. Entonces nos vemos en el siguiente video.